Bien, continuamos en síntesis y damos inicio a nuestra entrevista principal del día de hoy. Para nosotros es un placer tener en el estudio a la licenciada Marcela Miguel Berlant, quien es presidenta de la firma encuestadora Latin Insights, que nos trae un trabajo a la República Dominicana que realizaron recientemente con relación a las mediciones de la intención del voto, entre otros aspectos. Bienvenida a Síntesis, licenciada. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, Michelle y Leo. Bien, vamos a ver un poquito. Vamos a hablar primero algo sobre Latin Insights. La firma, ¿desde cuándo tiene presencia en esta firma y dónde tiene sus oficinas principales en este momento? Bueno, la firma la fundé yo en el año 2004 y las oficinas principales están en Nueva York, pero también tenemos asociaciones a lo largo de toda América Latina, y el objetivo principal de la firma es el de realizar encuestas, estudios analíticos y también consultoría de tipo político y corporativo. A nivel político, ¿trabajan siempre políticamente en República Dominicana o han trabajado en otras áreas? No, hemos trabajado en la República Dominicana, no, también en el sector privado. ¿En otro tipo de mediciones? Sí, pero hemos trabajado en otros países para más de 10 presidentes en la región, hemos trabajado en muchas campañas políticas, en Estados Unidos también trabajamos para el alcalde Michael Bloomberg, hemos trabajado en Puerto Rico, hemos trabajado en Europa Oriental, en África. Bien, el tema de las encuestas siempre en República Dominicana marcan, pero ya estamos hablando de mediciones con mucho tiempo de antelación. Ustedes tratan... estos estudios hablan de en el momento que se realiza, si fueran hoy los procesos, o hablan de perspectivas a futuro. No, esto es algo que hay que entender claramente y que da mucha confusión, y es que estamos a 2 años de las elecciones. Entonces lo que estamos midiendo es el pulso del país hoy y el pulso de la intención de voto hoy. Es muy difícil decir esto, si es imposible, sería totalmente irresponsable decir estos son los resultados que se van a dar de acá a 2 años. Primero de todo porque no sabemos cuáles son las reglas, no sabemos si van a haber elecciones primarias abiertas o cerradas que van a cambiar, pueden llegar a tener una influencia, un resultado muy distinto, tampoco sabemos quiénes son los candidatos, no queda claro la posición del actual presidente. Entonces, dado todos los factores, es muy difícil decir a 2 años, en ningún país diríamos, bueno, este va a ser el resultado. Ustedes midieron ahora. Pero medimos ahora para ver, el punto principal por el cual medimos ahora es porque nos sirve para ver tendencias. Entonces lo que nos sirve es ver la evolución del voto, decir, bueno, este candidato estaba último y ahora lo vemos que está repuntando, o este candidato estaba primero y lo vemos que está bajando. Lo importante es, para ver una tendencia tiene que haber 3 puntos, y este es el primer punto que tenemos. De acá a las elecciones esperamos tener más de 3 puntos para poder ver tendencias y poder analizar el sentir de la gente. Entonces, el motivo por el cual Latin Insights hace una encuesta que ha denominado Tendencias Electorales y Pulso Político de junio de 2018 fue una encuesta que realizaron de campo. Háblenos de eso. ¿En qué consistió entonces la encuesta? Entrevistaron a 10 personas, 2.000 personas, tiene un margen de error. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido? ¿Sobre qué base se realizó esta encuesta? Bueno, la encuesta consistió en 1.002 entrevistas. Todas las encuestas se realizaron en persona, en los hogares. Se tomó en cuenta el padrón electoral pasado, porque lo hicimos entre aquellos que dicen que van a votar y también entre potenciales votantes, los que van a poder votar en el 2020, que son un poco más jóvenes. Y lo hicimos en todos los municipios y se hizo en forma proporcional a la población votante, la cual queremos entrevistar. Yeah. Y ahí está... Y en forma aleatoria, o sea, hay muchas... No quiero sexo... Sí, se hizo en forma, sexo, se consideró todo. Forma proporcional, clase social, o sea, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta para que, lo importante cuando se hace una muestra, la gente dice cómo entrevistando a 1.000 personas se puede representar al país. El margen de error es de 3.5% con un 95% de confidencia, pero lo importante en una muestra para que sea valedera es que sea representativa
de la población, por lo tanto se tiene que hacer de una forma científica, si no, no vale. Mire, y ese trabajo que vamos a hablar un poquito ahora de qué cosas podemos medir, ¿verdad? Usted nos decía, ¿cuál es la razón que usted lo trae? ¿Una alianza con algún grupo de comunicaciones, con algún sector en específico que solicita los servicios de la empresa Latin Insights? Sí, un sector, un grupo de empresarios que quieren saber cuál es la realidad actual y cuáles son las tendencias electorales a medida que avanza el tiempo, fueron los que... ¿Empresarios locales, nacionales? Sí, correcto. Ok. Doctora, vamos a hablar un poquito de la medición. No sé cómo empezar, si con el resultado más importante que podemos ver que lo que sería el posible ganador de las elecciones en este momento, o con algunas cosas. Por ejemplo, licenciada, el tema de los candidatos. ¿Cómo se plantearon? ¿Fue abierta? Diga su candidato, quién usted podría votar, o se plantearon unos nombres de inicio? Se plantearon una lista de aproximadamente 25 candidatos potenciales, porque el problema de hacerlo abierto es que empieza a decir al vecino, el primo, el tío. Entonces se utilizó una lista y la persona... Pero de 25, no de 5, porque vemos en el cuadro principal... No, por supuesto. Que aquí vemos unos nombres como Leonel Fernández, Luis Abinader, Hipólito Mejía, Ramfi Domínguez Trujillo y Margarita Cedeño, o ninguno. Los otros 20, vamos a decir, fue que no marcaron menos de un 5%. Correcto, todos menos de 5%. Pero los nombres como Domínguez Brito. Sí. El mismo presidente del Senado. Bueno, hay que ver la fecha de la... No, del 19 al 22, pero no, testeamos muchos nombres. Por ejemplo, Domínguez Brito, me acuerdo, sacó alrededor de 3%. O sea, los porcentajes fueron todos debajo del 5%, y si ponemos una lista de 20 o 25 personas... El mismo Amarante Barret estaban considerados candidatos que ya están hoy. Sí, había una cantidad de candidatos, después si quiere podemos Moreno. Revisarlo, pero bien. Muchos candidatos. Otro dato que nos causa impresión cuando vemos estos nombres que vamos a ver ahora, es que son básicamente de dos partidos y que el presidente no está. ¿No se consideró en la lista el presidente Danilo Medina? No, justamente en esta medición no lo consideramos porque él ha dicho y ha prometido que no se va a presentar a las elecciones. Okay. Si cambia la situación, y el Partido Reformista no marcó ni el PRD por Miguel Vargas un 5%. No. Son datos que estoy viendo, ¿verdad? O sea, si el PRD ha dicho que va solo y que el Partido Reformista va solo, no vemos que no marcaron, o sea que están por debajo de un 5%. Correcto. Bien, entonces tenemos 5% que dice ninguno, 7% Margarita Cedeño, el señor Trujillo 7%, Hipólito Mejía 9%, Luis Abinader 22% y Leonel Fernández 32%. Ahí podemos ver algunas de las gráficas en estos datos. Esa es la favorabilidad, ¿correcto? Ok, eso es lo que puede decir abiertamente. ¿Por quién usted votaría? ¿Le dio eso? Correcto. Ok. Otros datos, licenciada. El resultado principal, si usted como analista le dicen, ¿qué tú ves en esa medición? ¿Qué usted me diría? ¿Que Leonel Fernández se perfila como el próximo presidente de la República Dominicana? Le diría varias cosas. Porque yo vi varios escenarios de ustedes hacen y todos marcan a Leonel Fernández. Yo veo dos cosas fundamentales, Leonel presidente y dos vueltas electorales. Bueno, yo le diría que veo más allá de eso, dado que estamos a 2 años de las elecciones. Si estuviéramos más cerca, diría eso es lo más importante. Por eso le digo que hay que tener cuidado con cómo interpretar las encuestas en este momento. Creo que hay varios puntos. El punto principal es el tema de primarias abiertas y cerradas, que creo que van, en base a la medición que tomamos, vemos que las diferencias en el voto de abiertas versus cerradas para los dos partidos principales, el resultado es muy distinto. Entonces, eso va a ser clave en cuanto a la definición de la elección final, porque las primarias es lo primero que se da, el primer paso, y después viene la elección general. El otro tema importante es el tema de si la gente quiere que se cambie la Constitución para permitir la reelección del presidente o no. Es otro tema también clave y lo vemos. ¿Y esa pregunta se realizó en la medición? Sí, y vemos que hay una oposición por parte de la gente a que se
Más del 60%. ¿Cuánto dio esa oposición? Más del 60% está en contra de que se modifique la Constitución para la reelección. O sea, no hay un rechazo hacia la reelección. Lo otro que vemos que es, lo cual no quiere decir que el presidente modifique la Constitución y después la gente lo apoye, pero en este momento la gente no quiere que otra vez se produzca la modificación de la Constitución. El otro tema importante es que si vemos al PLD muy fuerte, con un posicionamiento muy fuerte, y vemos al candidato principal dentro de ese partido, Leonel Fernández, liderando todas las encuestas, y no solamente la nuestra, pero también lo hemos visto en otras encuestas donde marca en primer lugar. De nuevo estamos a 2 años de las elecciones, va a haber una campaña negativa por todos lados para todos los candidatos, y espero que haya también campañas positivas, como usted decía antes de que viniera, hablando un poco más de las propuestas. Entonces también eso va a influenciar. ¿Se nota que va a haber una campaña negativa? Bueno, ya uno de los candidatos lo anunció, ¿no? Sí. Públicamente. En general las campañas negativas no se anuncian públicamente, pero en este caso vimos que uno de los candidatos ya anunció públicamente una campaña negativa. Entonces, cuando ya se anuncia públicamente, no sé qué se puede esperar, porque en general, como le digo, en todas las campañas políticas vemos campañas negativas, pero no se anuncian con un mes de anticipación, diciendo el próximo mes voy a sacar algo negativo. Hay un dato interesante en la encuesta, no sé si el doctor Sierra lo vio también, que hablábamos de la segunda vuelta electoral, cuando vemos el dato. Por más que ustedes suman y restan con el panorama actual, ¿podríamos ver por primera vez un escenario de segunda vuelta en República Dominicana? Todo es posible. De nuevo, a 2 años de las elecciones, yo creo que el candidato Leonel Fernández continúa con esta tendencia, en particular en el escenario donde se lo enfrenta a Hipólito Mejía, que está muy cerca de alcanzar el porcentaje para no ir a la segunda vuelta. Probablemente pueda alcanzar ese porcentaje, pero no sabemos realmente cuál es la situación. Puede haber ¿Por qué ustedes consideraron a Leonel Fernández y Leonel Fernández todavía no es candidato, no es precandidato? Porque tiene la posibilidad legal de ser candidato. Ah, porque el presidente actual no la tiene. No, usted me dice. El presidente actual no la tiene, entonces sí. Por eso lo consideran, no porque los otros ya han dicho que quieren ser. No, es otro tema que es importante. En general los candidatos no se declaran, tratan de esperar lo máximo posible para declararse, pero hay candidatos que ya sabemos, bueno, el presidente lo ha dicho claramente que no se va a reelegir. Pero si cambia la situación, en la próxima encuesta que hagamos, obviamente lo vamos a medir para ver cuál es el impacto. Mire, en la encuesta no solamente fue política, ¿verdad? Y elegir la proyección de estos partidos. También se habla de corrupción y se establece que 3 de cada 5, 60% dice que la corrupción va a empeorar. ¿Pudieron ustedes encontrar en su trabajo de campo en qué mano va a empeorar esa corrupción? Es decir, ¿en qué partido político se identifica que ha habido más corrupción? ¿Se llegó a ese dato? No, lo que hicimos es, bueno, se habló mucho sobre el tema de corrupción porque es una tendencia que vemos en todos los países que estamos haciendo mediciones en América Latina, en particular después del tema del lavallato, del tema de Odebrecht. Sabemos, aunque como usted sabe en una encuesta de este tipo uno no puede estar preguntando en profundidad y por qué piensa eso y con quién lo asocia y por qué cree que va a empeorar, porque es algo cuantitativo y no cualitativo. Pero sabemos que el caso de Brecht tiene un impacto muy fuerte, pero también sabemos que la gente sufre día a día casos de corrupción o está viendo la corrupción que se está dando enfrente de sus ojos y es algo que está teniendo un impacto muy fuerte. En el pasado el tema de corrupción nunca estaba entre los principales problemas del país y ahora lo vemos no solamente en este país, sino en la gran mayoría de los países de América Latina. Cuando la encuesta establece en materia en el escenario electoral, que el presidente Leonel Fernández pudiera sacar un 44% versus el otro candidato del PRM, el señor Luis Abinader, 34%. En un segundo escenario presentan al presidente Leonel Fernández del PLD con un 46% y versus Hipólito Mejía del PRM con un 27%. ¿Podemos decir que esas son intenciones de voto o son votos que realmente van
a estar contabilizado en ese momento por estos dos o por estos cuatro candidatos, o tres candidatos, porque son Luis, Hipólito y Leonel? Bueno, lo que vemos que la intención de voto es en el momento, es hoy. Esto es una fotografía de lo que está pasando hoy. No podemos decir que de acá a 2 años se va a replicar esto y estos van a ser los resultados. Eso lo vamos a poder decir una semana antes de la elección, cuando tomemos la medición. Pero en estos momentos es una fotografía de lo que se ve hoy con lo que la gente percibe hoy. A medida que la campaña avance, a medida que los candidatos puedan presentar sus propuestas, a medida que surjan quizás otros candidatos o candidatas, la situación obviamente va a ser mucho más fluida. Es casi imposible, en ningún país vemos que las cosas no cambian y se mantienen estáticas. Si esta diría usted que es la intención de voto, ¿cuál fue el resultado entonces de la encuesta? De una pregunta clásica que dice, ¿por quién nunca votaría? El rechazo, ¿se midió la tasa de rechazo también? No, medimos la intención principal. No se del voto. midió el rechazo de los candidatos. Por ejemplo, en el caso de uno de los candidatos, que es Ramfi Trujillo, habría que ver la tasa de rechazo. Sería un dato importantísimo para futuras análisis, porque dicen, ahí, por ejemplo, aquí se cuestiona mucho ahora de que esa nueva generación de votantes que hay ahora, de más de un 60% de los votantes de las elecciones del 20, que no conocieron lo que fue la era de Trujillo en República Dominicana, entonces que no les significa tanto rechazo hacia como el grupo que está un poquito más arriba. Claro, pero durante el proceso electoral eso probablemente sea un tema que surja a favor o en contra de lo que representó Trujillo. Mire, en la parte del listín de hoy, que hacen una presentación distinta a la muestra que tenemos en la mano, vemos que usted dice, o su muestra dice, que David Collado y Hipólito con un empate técnico. Pero en el cuadro no vemos a David Collado. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si vemos aquí... Bueno, no, usted se está adelantando al tema, hay dos temas distintos. Uno es el tema electoral a nivel nacional, quién sería el candidato presidencial, y el otro tema que viene antes de las elecciones presidenciales es el tema de las primarias. Entonces, la medición, lo que usted está hablando son, una de las preguntas que hicimos, si las elecciones para definir al candidato del PLD para el 2020 fueran hoy, ¿por qué candidato votaría? Y lo mismo por el PRM. Entonces, lo que hay que ver ahí, que es sumamente interesante, es ver cuál sería el voto con un escenario de primarias abiertas y cuál sería el voto con un escenario de primarias cerradas. Y eso creo que es lo más interesante. Explíquenos, por favor, que hay, ahora yo creo que ahí que se define todo ahora con esto del Congreso. Bueno, en una situación, en un escenario de primarias abiertas, como usted sabe, todos pueden votar, encontramos en el caso del PLD, voy a mencionar solo los dos principales, sí. En este caso, candidatos. Tenemos a Leonel Fernández en una abierta con 36% versus 22% de Margarita Cedeño, lo cual nos da una diferencia de 14 puntos. Si lo hacemos dentro del partido, dentro de los si lo hacemos cerradas, como está ahora en este momento el sistema, la diferencia cambia de 64 a 18, entonces pasa de 14 puntos a 46 puntos, que es algo muy significativo, como usted podrá ver. Entonces los resultados son muy distintos y lo que puede pasar podría ser muy distinto. ¿Y en el PRM se hizo esa medición? En el PRM se hizo la misma medición y ahí vemos también a Luis Abinader con un 38% en el escenario de una elección abierta, un 17% lo vemos al expresidente Mejía. Abierto, y a David Collado con un 16%. En ambos casos, para ambos partidos, los que dicen no sabe es un 22%. Pero si la hacemos cerrada, ya los que dicen no sabe baja a alrededor de un 5% en ambos casos. Y pasa Luis Abinader a un 66% versus 24% para el expresidente Mejía, versus 4% para Collado. Entonces, la diferencia pasa de un 21 a un 42%, se dobla. Bueno, usted entiende mucho de política. Ahora sabemos por qué Leonel Fernández y Luis Abinader quieren elecciones cerradas.
¿verdad? ¿Y por qué los otros quieren elecciones abiertas? O sea, hay dos escenarios que favorecen, el resultado puede ser muy distinto de si se hace una elección cerrada o se hace una elección abierta. Si tuviéramos que tomar la encuesta de Latin Insight para buscar la percepción del pueblo, ¿cuál tiene más pegada? ¿Cuál tiene más votos, diríamos? En el pueblo, me imagino, si lo hizo la encuesta, lo contesta, si no, bueno, sencillamente no lo recogió. ¿Qué se determinó? No por partido, sino en sentido general. ¿Primarias abiertas o primarias cerradas? No, hicimos la pregunta porque es algo sumamente importante para la situación del país en este momento. Primero vemos que las opiniones están divididas entre los que realmente conocen el tema, encontramos resultados similares, y los que no conocen el tema. Entonces hay un gran desconocimiento de qué significa primarias abiertas o cerradas. Después pusimos dos argumentos, uno a favor de las primarias abiertas y otro a favor de las primarias cerradas, que favorecen a la democracia por distintas razones, y en esos argumentos el que salió más alto, 2-1, fue el de primarias cerradas. Entonces parecería ser que la población está más de acuerdo con primarias cerradas. También hicimos otra pregunta diciendo que era importante tener primarias cerradas, si estaban de acuerdo o desacuerdo, porque de esa forma eran los propios partidarios los que decidían quién ganaba, y más de un 50% dijo estar de acuerdo con la afirmación. Es decir, que el pueblo votó por lo que conoce, porque hasta ahora la primaria abierta es lo nuevo. El resultado de la encuesta, en este sentido de que el pueblo vota por lo que conoce, llegó a determinarse por alguna entrevista, no sé, el cálculo que ustedes hacen, de que la población, en función de esta primaria cerrada, llegó a escoger, o se llegó a hacer el análisis en las primarias abiertas también, por cuál candidato votarían abiertamente. Claro, son los resultados que les di antes de la primaria abierta, los resultados que dan. La forma que lo vemos es cuando le preguntamos al universo, eso significan primarias abiertas porque todos pueden votar. Y cuando le preguntamos al universo cerrado por partido, eso significan elecciones cerradas. Cuando hacemos este tipo de mediciones, por ejemplo en el pasado, cuando lo hacíamos en este país con elecciones primarias cerradas, nunca preguntábamos a toda la población porque no iban a votar, entonces solo preguntábamos por partido. Pero creo que va más allá de votar por lo que uno conoce. No sé si está subestimando un poco a los votantes. Creo que votan porque en este momento, y puede cambiar si le dan otra información, es lo que ellos creen que es mejor para la democracia. Pero puede ser que cambie con presentaciones a medida que aumente el conocimiento de lo que significa primarias versus cerradas. Mire, me escriben por WhatsApp, una persona que nos está viendo en este momento, y nos dicen que él estuvo viendo el reporte en el periódico, en los medios de comunicación que salió de la entrevista, y que él entiende que esa encuesta lo que está es tendenciando, dice, entiendo que se está tendenciando la votación y llevando a los partidos, a dos partidos, a enfrentarse sobre la base de dos candidatos que todavía no se han escogido. Lo que me parece es que para el año 2020 la encuesta plantea que habrá una polarización entre dos candidatos y una segunda vuelta. Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice, porque lo dije bien claro en mi rueda de prensa, lo dije acá y lo dije en varios programas a los cuales he asistido. Lo que estamos viendo es una fotografía de la intención de voto en el día de hoy. Yo no digo que en el 2020 este va a ser el panorama, para nada, en ningún momento lo dije, entonces no entiendo por qué llega a esa conclusión, lo respeto, pero no estoy de acuerdo, y lo he dicho con muchísima claridad, porque creo que es importante que la gente entiende y respete las encuestas, porque no estamos tratando de decir esto es lo que va a pasar en el 2020. Mire, otros aspectos, por ejemplo, vemos acá, hablábamos ahorita de la corrupción, pero también hay cosas fundamentales que sí pueden incidir como la gente piensa. Y otro punto es el desempleo, el empleo. ¿Qué resultó de esta medición?
Bueno, esa es una pregunta muy importante, Michelle, y me gusta que la hayas traído a colación. Cuando vemos sobre el problema más importante a nivel nacional, sale en primer lugar la corrupción, pero cuando sumamos todos los problemas económicos que se presentan, sale en segundo lugar el desempleo con 17%, pero cuando sumamos todos los problemas económicos sube a un 27%, muy cerca del primer lugar de la corrupción. Pero cuando hablamos a nivel personal, ¿cuáles son los problemas que más le preocupan a los dominicanos? Sale en primer lugar ahí sí el desempleo. Entonces hay una diferencia entre lo que la gente percibe a nivel país, lo que está afectando al país es la corrupción, pero a mí me está afectando el desempleo y otros temas económicos, lo cual cuando sumamos todos los temas de índole económico llega a más de un 40% a nivel personal. Es decir, pero, licenciada, perdón, doctor, pero aquí vemos también con unos números altísimos la percepción de la gente con lo que tiene que ver con la inseguridad y el alto costo de los precios. Estamos hablando de 18% y 13% el costo de la vida y la inseguridad el 18%. Los tres problemas principales que vemos en ambos ámbitos son la corrupción, temas de índole económico, desempleo y otros, y el tema de la violencia y la inseguridad, que está llegando a niveles muy altos. Estamos hablando de eso. Los salarios es 5%. Cuando hablan de desempleo, ¿qué usted percibe en el estudio? ¿El desempleo, que la gente le preocupa un 23%, o el tema de la calidad del empleo? ¿Qué se midió? El desempleo. Lo que pasa es que hay mucha gente que está desempleada, le afecta el desempleo. Hay gente que tiene una hija o un hijo que está desempleado, entonces claramente es un problema que le va a importar mucho. O hay gente que tiene un empleo con el cual no está satisfecho, que hay muchos, y que están pensando, bueno, quiero cambiar de empleo, pero no hay otros empleos. La gente que ustedes pudieron entrevistar en su muestra que dijo que fue de 1000 y tantas personas, ¿verdad? Esas personas le manifestaron la esperanza o desesperanza que tienen en el país, de cosas que piensan de que va a mejorar, la corrupción, el desempleo, el empleo, que ustedes midieron y dijeron que de los mayores problemas que están afectando a la persona, uno es el desempleo. ¿Midieron la esperanza de las personas en el país? Sí, mostramos sobre algunos temas y vemos que hay un nivel de desesperanza, en particular cuando se habla hacia futuro sobre la corrupción y sobre la violencia. La inseguridad. Hay mucho más desesperanza que cuando se habla sobre temas económicos. ¿No pudieron medir la percepción que tiene la persona en temas puntuales, como por ejemplo la justicia? No medimos la justicia, pero sí medimos la imagen de la Corte Suprema y claramente no tiene una imagen positiva, y medimos opiniones favorables y desfavorables, y está en uno de los cuadros que ustedes tienen, y se ve que la justicia tiene una imagen, un índice de favorabilidad negativo. Me llamó la atención que también midieron, fuera de lo que son la percepción de las cosas malas, también que la gente, un 62% de los dominicanos consideran en bueno la parte educativa, un 13% el 911, un 8% la visita sorpresa y un 4% las obras públicas. ¿Qué significa esto? Que independientemente de que la gente reconoce todo lo que no está de acuerdo o que le preocupa, reconoce estas 4 cosas como buenas y como que serían la parte a seguir y los logros de este gobierno. Correcto, en particular lo que vemos claramente es que el presidente realmente ha hecho una excelente labor en el ámbito educativo, o al menos eso es lo que la gente percibe, con más de 3 de cada 5 que dicen que es el logro más importante de la administración. Muchas veces cuando hacemos este tipo de preguntas sobre presidente se dan muchas respuestas dispersas, pero acá vemos claramente, sin lugar a duda, el tema de educación. Y cuando estaba esperando en el Green Room veía un anuncio sobre educación del gobierno. Han hecho obviamente una labor que el público, los votantes aprecian. Y destacaron también el sistema 911, la visita sorpresa y obras públicas. Esas son las 4 cosas que ustedes pudieron percibir que la gente, porque aquí se discute mucho de que el gobierno
dice los números que no son o que las cosas no son así, pero esta encuesta refleja, usted dice que solamente un 3%, un 4% de error, o sea que la gente realmente piensa... No, aparte los números, cuando estamos hablando de 60% son números fuertes, nadie puede discutir, bueno, quizás no salió tan bien en la educación, se puede discutir un par de puntos, pero es bien, marca bien claro que el tema educativo es el tema donde... está ha más realmente sólido tenido la mejor imagen de las obras, los logros del gobierno. Muchas veces la gente habla, bueno, ¿cuál va a ser la razón por la cual se recuerda a una administración? Y probablemente, sin lugar a dudas, en mi opinión, el tema educativo es algo que va a ir asociado siempre al actual presidente Danilo Medina. Claro. Usted habla de asociación y justamente me están escribiendo, tenemos varias personas que nos están viendo. Entonces hay uno que nos dicen aquí: las encuestas se utilizan para dirigir el inconsciente colectivo. ¿Qué impacto tiene una encuesta en el inconsciente colectivo? La gente vota por quien cree que va a ganar. ¿Qué opinión le merece estas preguntas que nos hacen por las redes? Por las redes. Bueno, creo que es parte de la responsabilidad de los encuestadores es dar resultados objetivos. El problema es cuando los encuestadores tratan de manipular a los votantes o al público en general y dan resultados que no son ciertos para tratar de lograr un objetivo específico. Es lo mismo como si ustedes, que son periodistas, estuvieran dando noticias falsas para tratar de impresionar o tener cierto control, manipular a la opinión pública. Hay de los que lo hacen y hay de los que no lo hacen. Entonces hay que tener eso en cuenta. También yo creo que los electores, los votantes, votan realmente por quien ven que es la mejor opción para país, independientemente de lo que le digan las encuestas. Entonces es importante entender eso y es importante distinguir entre encuestas que dan resultados disparatados porque están buscando un objetivo de segundo lugar oculto, y los que están haciendo trabajos buenos. Lamentablemente en mi área de trabajo, así también como en el área de periodismo, hay mucho descrédito porque hay gente en el ámbito que no hace las cosas de forma seria y responsable, pero no es nuestro caso. Licenciada, a mí me llama la atención que usted es bastante claro cuando dice, esto es lo que yo estoy midiendo en el trabajo, y a veces dice, yo creo la experiencia en otro lugar o tradicionalmente pasa esto. Usted distingue bien cuando comunica lo que es en la muestra, el trabajo, y lo que es la experiencia, y lo que puede pasar, y está bastante claro. En esta respuesta, separando las cosas, hay un dato. Usted mencionó que se midieron 25 posibles candidatos. Entre ellos, no sé si usted sabe que se menciona a un señor que se llama Andrés Navarro, que es hoy el ministro de Educación, y otro que ya se lanzó, que se llama Carlos Amarante Baret, que fue el ministro anterior de Educación. Así es. Y usted me está mencionando de que la gente considera que el presidente no hay reelección, pero que la gente considera el 62, bueno, que no, tomando que el presidente en este momento no está apto para concursar, y que la educación es un logro de este gobierno. ¿Podría vincularse al ascenso de estos dos precandidatos su participación en el Ministerio de Educación con ese 62% de aprobación? Sí, totalmente. Creo que es una estrategia. Obviamente el ministro de Educación o el ministro anterior de Educación puede tomar mucho crédito sobre lo que se ha hecho en el ámbito educativo. Es una estrategia excelente. Si yo fuera la ministra de Educación, probablemente saldría a lanzarme a las elecciones y mi interés es ser presidenta. Creo que es un área que está muy bien valorada, por lo tanto el ministro tiene una oportunidad importante si eso es lo que él quiere hacer. Sí. Tenemos un estudio que está recién salido del horno, pues un producto de mayo, un estudio de mayo. No habíamos visto estudio de esto. ¿Habrá una segunda parte de...? Sí, ¿cuál es el cronograma de este trabajo? Sí, la idea es hacer otro estudio alrededor de octubre, noviembre, donde esperamos que ya esté definido el tema de las elecciones abiertas, cerradas, que ya están más definidos cuáles van a ser los candidatos que se vayan a dar, y
podamos hacer una medición para ver cuál es el progreso que se está dando en cuanto a cómo evoluciona el voto y el sentir de la población. Licenciada, finalmente, vamos a dejarle que usted como nos trae este aporte, y yo creo que lo importante es que la gente al final pueda utilizar sus datos para tomar sus decisiones y las mejores decisiones para votar y para ver cómo van las cosas. Si yo le digo que cierre el programa como iniciamos, desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales resultados de esta muestra que debemos de tomar en cuenta hoy? Hay varios puntos. Número uno, entender el contexto de lo que está pasando en el país y la encuesta. El primer punto que quiero hacer mucho énfasis es que estamos a 2 años de las elecciones, entonces tengamos cuidado cómo leemos los resultados. En segundo lugar, vemos que el candidato en estos momentos que está liderando las encuestas es el expresidente Leonel Fernández. Vemos también claramente, y este es uno de los puntos quizás desde el punto de vista electoral más importante, es que comprobamos que hay una diferencia significativa en resultados entre primarias abiertas y primarias cerradas para los dos partidos principales. Eso es sumamente importante, no es tanto el resultado que se está dando, sino cuál va a ser el efecto de uno y del otro. El otro punto importante a tomar en cuenta, y espero que todos los políticos escuchen esto, es el tema de la corrupción. Realmente hay que hacer algo en el ámbito de la corrupción porque estamos a niveles muy altos y ya la tolerancia ha llegado a un punto que tenemos que hacer cambios importantes dentro de los gobiernos, y no lo estoy diciendo por el presidente, sino por los candidatos que vengan. Y lo otro que es sumamente importante es que hay que definir quiénes van a ser los candidatos para tener una visión más clara de cómo se va a ir desarrollando el sentido electoral, la votación. Y espero desde mi punto de vista que los candidatos puedan hacer una campaña con propuestas, una campaña que vaya más allá de los ataques negativos y que realmente le den a los votantes la posibilidad de elegir la mejor opción para el país, porque lo necesitamos. Bien. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Realmente tener este tipo de mediciones es importante, sobre todo que la gente aquí acostumbramos mucho a hablar sin tener la base necesaria que fundamente. Casi siempre los políticos dicen lo que piensan y todos nosotros no tenemos estos datos. Mire cómo usted nos habla de los datos de las elecciones abiertas y cerradas, de los logros, de lo que cree la gente, y es realmente, yo creo que como uno puede realizar los aportes. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos acompañó la licenciada Marcela Miguel Berlant, que es la presidenta de la firma encuestadora Latin Insights en Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pausamos y regresamos con Síntesis Educación.